Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la Secretaría de Cultura la invitación para participar en esta actividad que tiene relación con Fernando del Bosque. Agradezco al Departamento de Comunicación Social de la Secretaría que encabeza Lilia Rabiela por las facilidades para poder participar mediante esta grabación en esta actividad. Y al arquitecto Arturo Villarreal, que es quien nos ha convocado para hablar sobre el Camino Real. Yo he titulado mi intervención como Fernando del Bosque, el delineador del Camino Real de Coahuila y Texas, y que iremos viendo pues a lo largo de esta presentación por qué yo sostengo que es como que el primer delineamiento, el primer esbozo, lo que va a dar Fernando del Bosque al Camino Real de Coahuila y Texas. Esto que están viendo en pantalla es la ruta que ha trazado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para hacer el camino real de Coahuila. Sin embargo, pues bueno, es un camino incompleto porque es una de las ramales, alguna de las vertientes que tuvo el camino real saliendo desde la región lagunera, sin tocar Saltillo, que era la llave del noreste en el siglo XVI. Sin embargo, vamos a ver ahorita otro ramal que tuvo el Camino Real y que es justamente el que parte desde Zacatecas hacia Texas. Sin embargo, es importante que conozcamos pues las distintas ramales que va a tener el Camino Real de Coahuila y Texas. Para empezar, tenemos que saber qué es un camino real. Bueno, camino real es una ruta, o como su nombre lo expresa, un camino, que según Andrés Torres se llama real por dos cuestiones. Uno, porque deberían administrarse como lo marcaba el rey en turno, y dos, porque estos deberían de llegar o salir de la capital del virreinato, o sea, de la Ciudad de México. Caminos reales vamos a tener dos tipos. Uno va a llamarse caminos carreteros, por donde pueden transitar carretas, y otro caminos de herradura, por donde solo pueden transitar caballos, burros, asnos, es decir, animales que están herrados. Para el caso que veremos ahorita del delineamiento de Fernando del Bosque, pues vamos a tener con que es un camino de herradura. ¿Cuál era la función del Camino Real? Pues conectar poblados, misiones, presidios, villas, para poder abastecerlos y tener una ruta no solo a nivel regional, sino también a nivel externo. En este caso, hacia los centros mineros, como lo son los de Zacatecas, o a las grandes ciudades que permanecían como centros nodales. En este caso, en Coahuila, la gran ciudad en ese momento era Saltillo, que pertenecía a la Nueva Vizcaya. Ahorita veremos un poco más al respecto. Miren, a finales del siglo XVI, el camino real de tierra adentro ya se extendía desde la Ciudad de México, como podemos ver aquí en el mapa, y llegaba hasta Santa Fe, en hoy Nuevo México, en Estados Unidos. Este es el camino principal. ¿Por qué es el camino principal? Porque es el que tiene mayor tráfico de personas y que por consiguiente tiene el mayor tráfico comercial. Es decir, esta ruta principal, esta ruta troncal, va a satisfacer a la corona en términos económicos, porque además es un camino que va marcado por el derrotero de las minas, que es lo que detona que este camino real pues sea el nodo troncal. Sin embargo, de este camino, como veremos ahorita, van a salir un par de ramales que son las que, de esas dos, una es la que nos interesa. En la creación del Camino Real de Coahuila, pues bueno, se fue dando de manera paulatina conforme iba avanzando la colonización y la conquista hispánica hacia el norte de la Nueva España. Los primeros europeos, como señaló el doctor Carlos Manuel Valdés, tuvieron que ayudarse de los indios para penetrar el septentrión. De ahí que el camino real de Coahuila se va a empezar a delinear a partir de la segunda mitad del siglo XVII, de más o menos 1675, con la ayuda de quien vemos aquí en la foto, que es Fray Agustín de Morphy, que va a ser uno de los que va a encabezar estas expediciones. El camino principal, que es el que vimos ahorita, que es como el que conocemos como el camino real, va a contar con algunas derivaciones, entre las que destacan el camino real de tierra afuera de Occidente y el camino real de tierra afuera de Oriente.
A nosotros, o el que tiene que ver con la región de Coahuila y Texas, pues es el camino de real de tierra afuera de Oriente, que va de Zacatecas, como pueden ver en el mapa, bueno, parte de la Ciudad de México, hace una escala en Querétaro. De Querétaro hay dos bifurcaciones, una hacia Saltillo, que esa no la veremos ahora, y unas hacia Zacatecas. Posteriormente de Zacatecas hay otra vez dos bifurcaciones nuevamente, una hacia Durango y otras hacia Saltillo. La que nosotros veremos en este momento es la que va hacia Saltillo partiendo de Zacatecas. Debemos recordar que en 1675 Saltillo forma parte de la Nueva Vizcaya, es decir, que la ciudad más importante de la Nueva Vizcaya o la capital era Durango. Por lo tanto, la vinculación de Saltillo es con esa ciudad. Sin embargo, no debemos perder de vista que Saltillo había sido considerado la puerta de entrada al noreste. ¿Por qué? Porque a partir de Saltillo tú podías ir a Monterrey y también podías ir al norte, en este caso a Coahuila. Algo importante que hay que destacar de Saltillo es que sus caminos son comerciales por un acontecimiento, una actividad que se realiza anualmente en la ciudad, que es la Feria de Saltillo, que ordinariamente se realizaba en los meses de septiembre, agosto, y que servía pues para que toda la región noreste, incluso noroeste, como Chihuahua, que las poblaciones se abastecieran de insumos. Como lo señaló el investigador Arnoldo Torres, no se nos debe olvidar que el comercio que se hacía en la feria de Saltillo era al mayoreo, es decir, uno compraba las provisiones para prepararse para el invierno. Y de ese modo, pues la feria se convertía en un centro nodal comercial de suma importancia para la región. Y bueno, pues de Saltillo, posteriormente el camino se va a adentrar hacia Coahuila, que tenemos que entender a Coahuila como Monclova, como capital, y posteriormente se va a continuar hasta la provincia de Texas. Eh, para tener un poco de contexto, ahí podemos ver en el mapa, veremos un poco sobre el tema de la fundación de la provincia de Coahuila. Esta surge por un conflicto habido entre la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León sobre quién debe tener potestad sobre lo que hoy es Coahuila. En 1674, la audiencia de Guadalajara va a remediar este conflicto y va a decretar la formalización de la creación de la provincia de la Nueva Extremadura, cuya capital sería Coahuila. Entiéndase a Coahuila como Monclova. Esa iba a ser el centro de operaciones, la capital de la provincia de la Nueva Extremadura, que el nuevo gobernante, o a quien se nombró como gobernador, Antonio Balcarce Rivadeneira y Sotomayor, va a ser quien se encargue de fundar la nueva provincia, pero además de establecer un sistema de misiones y presidios, es decir, él tendría, porque la audiencia de Guadalajara se lo dejó encargado, tendría que poblar y reducir a los indios, que estos aceptaran la fe católica y al rey en el todo Coahuila. El escrito fundacional de la capital de la provincia, de Misiones y Pueblos de Indios, lo va a redactar Fernando del Bosque, que ahorita en un momento les voy a decir quién es. Y en la imagen pueden ver el plano de los asentamientos de la población en el Valle de Coahuila, es decir, en Monclova, que fue publicado por el ingeniero Vito Alessio Robles, donde se indican las fundaciones de la época de Fernando del Bosque. Ahí podemos ver a Santiago de la Monclova, San Francisco de Coahuila, Nuestra Señora de Guadalupe de la Nueva Extremadura, es decir, las diferentes fundaciones que se tuvieron en esa población. ¿Por qué hacer una expedición hacia el norte de Coahuila? Es decir, ¿por qué mandar a Fernando del Bosque, de quien hablaremos un poco más adelante? ¿Por qué enviarlo a que haga una expedición rumbo al norte si aún no estaba muy consolidada la población principal, que era Monclova? Bueno, pues porque, como se los dije en algún momento, la audiencia de Guadalajara le ordenó a Valcárcel, lo citaré textualmente, adentrarse en el territorio y establecer asentamientos donde los indios pudieran recibir instrucción religiosa, cultivar la tierra y vivir bajo el amparo del rey.
Además de eso, hay que añadir que a principios de enero de 1675, cuando Valcárcel y Rivadeneira tenía poco tiempo de haber llegado a Nuestra Señora de Guadalupe, la Nueva Extremadura, hoy Monclova, había empezado a recibir grupos de indios que le imploraban real auxilio para dar obediencia al Rey nuestro Señor, recibir el santo bautismo y profesar nuestra santa fe católica y vivir debajo del real amparo del Rey de España. En ese sentido, Valcárcel, además, para cumplimentar con lo que le había ordenado la audiencia de Guadalajara, pues decide enviar a Fernando del Bosque a esta misión. ¿Por qué no se va a Valcárcel? Pues porque no hay algunas hipótesis que quizás nos puedan servir para que se desarrolle un poco más el tema. No quiso arriesgar su propia fortuna, porque hay que decir que la expedición que él hizo para llegar a Coahuila, la Nueva Extremadura, la sufragó de su propio bolsillo. Entonces, seguramente continuar otra expedición más al norte era un poco arriesgado para sus activos, para su capital. De tal manera que vio en Fernando del Bosque pues una oportunidad de no arriesgarse y sí de tener más éxitos en cuanto a la misión que le habían encomendado. Fernando del Bosque había sido un español, fue un español que provenía de Zacatecas, que llegó a Saltillo en 1658. Va a contraer matrimonio con Juana Flores de Ábrego, que era una mujer, ahí dice Juan en la presentación, tiene un error, pero es Juana Flores de Ábrego. Es una mujer que es perteneciente a la élite política y económica de Saltillo, y pues esto le va a abrir a Fernando del Bosque pues una gran puerta en la que va a poder tejer una muy interesante red de relaciones políticas que lo van a llevar a formar parte de la élite local, y pues con esto va a poder ocupar diversos puestos en el ayuntamiento. De igual forma va a tener vinculación con la iglesia, que era muy importante en estos momentos. Va a formar parte de algunas cofradías y grupos religiosos, lo que va a ampliar su grupo de conocidos, su grupo de influencia. Y esto va a hacer que él pueda, con los años, volverse un empresario exitoso, que compre tierras, que se vuelva un terrateniente de la región, y pues bueno, que pueda vivir una vida cómoda en Saltillo. Sin embargo, va a llegar un momento en el que la suerte ya no le va a corresponder a Fernando del Bosque, va a hacer algunos malos negocios que lo van a hacer que se endeude demasiado, y va a aprovechar la llegada de Valcárcel y Rivadeneira a Saltillo, eh, para sumarse a su expedición y así un poco poder escapar de las deudas a la vez que se adentraba en el territorio de Coahuila, donde pues iba a buscar suerte y fortuna. El diario de Fernando del Bosque, que es del que vamos a hablar un poquito más, según Esteban L. Portillo, va a ser el documento que instituye el Camino Real de Coahuila, lo cual es muy importante. Fernando del Bosque, cuando llega a Valcárcel Rivadeneira va a estar un tiempo en Saltillo porque se topa con algunos inconvenientes, no le quieren reconocer su nombramiento como gobernador de la provincia de la Nueva Extremadura, tiene ahí algunos roces con élite política regional. Sin embargo, pues la audiencia va a rectificar o va a ratificar el nombramiento que se ha expedido en su favor, y en Saltillo se va a llevar a Fernando del Bosque junto con algunos otros saltillenses. Ellos se van a ir en esa expedición rumbo a Monclova. Y una vez que estén allí, después de formar la población de Nuestra Señora de Guadalupe, va a Valcárcel y Rivadeneira a nombrar a Fernando del Bosque. Bueno, en Anhelo lo nombra alférez, y ya cuando está en Monclova lo nombra justicia mayor y le va a decir, pues bueno, ayúdame a que podamos adentrarnos en el norte de Coahuila
para poder pacificar y cristianizar a los grupos de indios que habitaban desde el río Nadadores hasta la Sierra del Dacate. La Sierra del Dacate se ubica en el hoy estado de Texas. Lo que vemos en la imagen es una placa que se conserva en Texas sobre la expedición que hicieron pues de Fernando del Bosque y Fray Juan Larios. Muy interesante la composición de la expedición que tuvo Fernando del Bosque. Van a ser 10 españoles, incluyéndolo a él, y a dos frailes franciscanos, que son Fray Juan Larios y Fray Dionisio de San Buenaventura. Además, van a incluir a Lázaro Agustín, gobernador del pueblo de indios, Juan de la Cruz, capitán de Nación Bobole, un alférez de la misma nacionalidad y 20 boboles ayudantes, además de 100 indios de arco y flecha de Nación Gay-Quesale, que son los que iban a formar esta expedición. El itinerario, aquí en la imagen pueden ver la ruta, una especie de ruta de lo que pudo haber seguido Fernando del Bosque con las poblaciones o los puntos poblacionales que se fundaron años después. El itinerario va a comenzar el 30 de abril de 1675. Van a tener una expedición de 42 días, va a concluir el 12 de junio. Se van a recorrer un total de 244 leguas, que son las que apunta en su diario Fernando del Bosque, que si lo convertimos a medida actual son 1777 kilómetros, y que incluso si hacemos desde la ciudad de Monclova una especie de recorrido como el que siguieron estas personas, no varía tanto en cuanto a kilometraje. Pero hay que tener cuidado en cuanto a las mediciones, porque como ha señalado la doctora Valentina Garza, pues no siempre tenían las mismas equivalencias, era algo que variaba. A lo largo de esta jornada, van a conquistar diversos puntos. Tenemos que tener en cuenta que este primer delineamiento no es un delineamiento de colonización, es decir, no se van a fundar poblaciones, no se van a establecer ni villas, ni pueblos, ni presidios. No se va a establecer ningún punto poblacional. Sin embargo, sí se van a identificar ciertos puestos que ahorita veremos más adelante las condiciones de cada uno. Y cada uno de estos puestos pues sí se va conquistando. ¿Por qué? Porque ordinariamente los indios lo conocen con un nombre, les adjudican un nombre y lo que hacen los conquistadores es justamente cambiarle el nombre, ponerle el nombre de algún santo, hacer todo un ritual, poner una cruz de madera, levantar un puñado de tierra, dar algunos pasos, rezar algunas oraciones, de tal manera que es una conquista tanto jurídica, porque se tiene que tomar la tierra a nombre del rey, pero también espiritual, porque también se toma a nombre de la Iglesia Católica. E incluso, pues los nombres que vamos a ver, la gran mayoría de ellos, son nombres que tienen que ver con santos. El primer lugar que van a fundar es el puesto del Pajarito, San Francisco del Paso, Santa Cruz, Santa Catalina Mártir, San Antonio, San Ildefonso, San Juan Evangelista, San Raimundo de Peñafortes de Fuertes Aires, San Josefa y San Buenaventura. Estos puestos son los que van a conquistar y que van a referenciar en el diario en la parte de Coahuila. Posteriormente van a cruzar hacia Texas y allá van a fundar San Gregorio, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, van a llegar a la Sierra del Dacate, San Jorge, San Pablo Ermitaño, Santa Clara de las Nueces, San Diego, San Ambrosio y San Bartolomé. Estos son los puestos que se van a tener identificados en los autos que va a hacer Fernando del Bosque. Los puestos conquistados podrían ser valles, podrían ser praderas, arroyos, riachuelos, es decir, no importaba la condición geográfica para establecer un puesto, sino más bien que éste podía establecerse donde los indios indicaran o donde las condiciones fueran propicias para descansar e impartir doctrina. Obviamente era muy importante tener cerca fuentes de agua, pues para poder abastecerse. La foto que están viendo ahí es el río Sabina, son nada más para tener alguna idea. ¿Cuáles son las características del derrotero que va a levantar Fernando del Bosque?
Bueno, en la parte de Coahuila, que ya les comenté los lugares los puestos que se conquistaron, son muy generales. Solo se va a describir la situación geográfica del lugar, la flora y la fauna. Además que se va a describir, obviamente, en todos los lugares, tanto en los de Texas como en Coahuila, todo este ritual que hacen para conquistar la tierra, tanto al nombre del rey como al nombre de Dios. En Texas cambian, van a ser más descriptivos, porque además de las características de geográficas, la flora y la fauna, van a empezar, o Fernando del Bosque va a empezar a narrar experiencias personales. Por ejemplo, cuando cruzan la frontera, Fernando del Bosque narra cómo les construyen una balsa a los indios y con esa se ayudan a pasar. También, por ejemplo, va a decir que los indios se acercaban, que le besaban las manos, la sotana a los frailes, lo que además significa que pues ellos seguramente ya te habían tenido contacto con algunos otros religiosos con anterioridad, es decir, no desconocían ni a los españoles ni tampoco a los religiosos. Y algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, una experiencia que describe es en torno a la comida. Dice que cazan cíbolos, su carne es muy sabrosa y su aspecto es muy feo. Entonces ya empieza a describir experiencias personales que va teniendo Fernando del Bosque. Además, hay que decir que en Coahuila no va a haber contacto con los indios. El contacto con los indios se va a dar hasta que crucen la frontera con Texas. Es evidente que formar una expedición compuesta en su mayoría de indios, 123 indios y apenas 2 españoles, significaba algo. La ruta que va a seguir del bosque, considero, es una opinión personal que hago después de haber revisado tanto el diario de Del Bosque como algunos otros textos de Bolton, de Brewster, de el padre Escobedo, de Carlos Manuel Valdés y de algunos otros. Considero que la ruta que siguió Del Bosque, el delineamiento del Camino Real y el propio Camino Real que se va a constituir después, se fincó sobre la caminería que los indios habían formado por años. De ahí la necesidad de llevar tantos indios en esta misión de tratar de pacificar a los grupos hasta la Sierra del Dacate. Otro aspecto, sin duda, que es importante es el tema de la seguridad. Los indios podrían proteger a la comitiva de ataques de otras naciones, por eso iban 100 indios de arco y flecha, pero también podrían ser negociadores para lograr la conversión y la pacificación, que es justamente lo que querían conseguir como fin último. Para finalizar, una serie de consideraciones finales. La expedición de Fernando del Bosque va a servir para delinear el camino real de Coahuila. Su derrotero posteriormente va a servir de guía para la consolidación del camino real y la posterior fundación de villas, pueblos, misiones y presidios, como ya pudimos ver en los mapas. En cuanto a la parte de Texas, la entrada de Fernando del Bosque fue la segunda en tiempo, pues en tiempos de Urdiñola había habido una primera expedición. Sin embargo, a pesar de que fue la segunda, sí fue la primera que recorrió y levantó informaciones sobre el sureste de Texas. Aunque no va a ser un recorrido muy extenso, señala Bolton, su importancia radica en la orientación que tuvo, es decir, los lugares que recorrieron, y no solo que recorrieron, sino que describieron en el diario que es magnífico de Fernando del Bosque. Aquí pueden ver en este mapa, pues es de la provincia de Coahuila, también es un mapa hecho por el INAH, y aquí se puede ver también una especie de recorrido del camino real de Coahuila y Texas, que en el caso específico de nosotros, pues empieza en la parte de Coahuila, que es esta que está aquí marcada con el cursor, y que bueno, sigue el río Nadadores hasta la Sierra del Dacate. Hasta aquí mi participación. Agradezco a la Secretaría de Cultura su invitación. Muy buenas tardes.